Ok, mis amados, bendiciones. De vuelta aquí con ustedes. Este es un tema apasionante. ¿Por qué? Porque esta es la vida hacia el éxito, usando el vehículo de transportación de Dios, la fe. Una fe que sea fácil de entender, una fe que sea fácil de actuar en nuestras vidas o de hacer. Una fe que sea fácil de explicar a otros para que lo hagan. Y una fe que tenga resultados. Porque una fe que no tiene resultados no tiene obra, es una fe muerta. Y hemos estado combatiendo por todos los capítulos anteriores el enemigo de la fe, y que ese mismo enemigo que entra por los sentidos no solamente se puede dominar, sujetar, sino que se hace que esos sentidos sirvan para que la mente se llene de las cosas de Dios. Y entonces quiero compartirte algunas cosas. Las dificultades son el alimento de la fe, como si Dios se disfrazara del problema para llevarte a otra dimensión. La fe es de Dios y es lo primero que alumbra el entendimiento del hombre para ir a Dios. El único camino que garantiza una fe segura es la que descansa en la operación, en que Él haga. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. La fe se muestra mediante una acción. Cuando tú quieres mostrarte en fe, actuar en fe, hay que actuar. Una actuación, una decisión, una actitud que viene proveniente de la fe que ha venido a nosotros. La fe es la fuerza de Dios en nosotros que nos impulsa para poder hacer esa decisión de accionar por lo que hemos creído. Cuando la fe se te revela o se deja ver, o sea, tú aprendes a conocerla, aprendes a usarla, entonces la misma fe te motiva a actuar. Tú ya no eres dependiente de motivación. La fe sola es un motor de motivación, un motor de ánimo, un motor de conquista, es un motor de ir hacia adelante. Es cuando el creyente alcanza la prosperidad interior, porque nadie va a ser próspero exteriormente si primero no es rico dentro de sí mismo. Por eso es que la fe es tan importante. Entonces dice, tendrás una guerra espiritual. Cuando nos atamos o nos paramos firmes en la palabra, en lo que hemos creído de Dios, sabiendo y confiando y viendo al Señor por nosotros hacer, siempre los obstáculos van a venir de los seres que amamos, de los amigos, de los miembros de tu empresa, de tu iglesia, conocidos. Vas a tomar un café y hay gente que va a estar hablando estorbos, los cuales tú debes de rechazar y separarte de esos grupos para que tu mente no se contamine y no dañe la visión que ya la fe ha colocado. El camino que te está llevando al éxito no puede ser transitado por nada más que personas que piensen y hablen como tú piensas y hablen, para que cuando tú te muevas, ellos se muevan como tú te mueves. Lo demás son estorbos que hay que desechar y cambiar. La persona que se quiere mover en fe tiene que saber, pero contrasaber, que muchas de las personas con las que tú hablas hoy, a las que tú le dedicas horas por teléfono, a las que tú chateas por internet, muchos programas que te gustan ver, que atentan contra tu fe, vas a tener que desecharlos. Si tú quieres cambios sustanciales en tu vida, tú tienes que tomar decisiones sustanciales hoy. Porque si no, los resultados de mañana van a ser iguales o peor que los que has tenido. Dice la Biblia que no esperes recibir nada si tú estás entre dos pensamientos. Por esa razón tú tienes que descontaminarte. Cuando un hombre o una mujer de fe decide vivir por fe, 100% seguro
que para poder no tener esa contaminación, vas a tener que cambiar todas tus amistades, todos tus hábitos. Vas a tener que estar hablando con tu compañero, tu compañera, para decirle, oye mi amor, oye mi vida, no quiero que hables de eso. No quiero escuchar eso que daña mi oído. El vocabulario que usas no me gusta, porque lo que tú dices va a traer tropiezo a lo que yo estoy pensando y creyendo. Vas a tener que educar tu pareja para que comience a hablar, a ver y a visualizar como tú lo estás haciendo. Es una labor que tienes que hacer, porque de seguro que esa ayuda idónea la vas a necesitar. Nadie puede alcanzar solo. Siempre vas a necesitar, para las grandes empresas, tener ayuda. Y el hogar es la empresa más grande. Así que necesitamos que hasta nuestra pareja escuche, vea, visualice, crea, mire a Dios hacer y haga. Eso no quiere decir que tiene que ser una copia tuya, un clon. No. Quiere decir que de la manera como se transporte en la vida, tiene que ser bajo esos principios. Ajá, sí, así es. Y dice, habrá guerra espiritual cuando nos atamos o nos paramos firmes en una palabra o en la creencia hacia Dios, sabiendo y confiando y viendo al Señor por nosotros. El único trabajo a nuestro favor de esta fuerza divina, lo único que va a impedir que la fuerza de Dios no actúe en su fe y que lo que Él dice no se cumpla, es la duda. Por eso hemos trabajado tan arduamente en todos los capítulos anteriores, usando todas las partes donde el Señor nos ha llevado por la Biblia, porque ese enemigo identificado no va a ser nunca más estorbo ni piedra de tropiezo para tu vida. Cuando lo veas venir, va a ser como ese francotirador que te enseñé en capítulos anteriores, apuntando a todo lo que sea malo, como los pensamientos de Dios, un cuartel listo, abarricado para matar todo lo que sea contrario a fe. El único trabajo nuestro a favor de esta fuerza divina es no dudar, aunque nada apunte a que triunfaremos. Porque la duda siempre se va a encargar de enseñarte que no vas a poder. Y a eso hay que matarlo, hay que destruirlo. Ese estorbo hay que quitarlo. Y a veces son personas. Porque no podemos avanzar si se nos están chupando nuestra fe. Los 4 puntos principales para movernos en la fe, recuerda que es oír, ver lo que Dios dice, porque tienes que aprender a ver lo que no es. Si no, no podrás ejercitarte en la fe. Oír lo que Dios dice es fácil. Ahora, ver lo que Dios dice es ponerle película, ponerle imágenes, ver las cosas que Dios está diciendo como si las estuvieras frente de tus ojos. Discernir que eso es la verdad y que hay que obedecerla. Ver a Jesucristo haciendo eso a favor nuestro. Aún más, creer que ya lo hizo y que me tengo que presentar en ese estado de columnas, escuchando, viendo, discerniendo, visualizándolo a Él hacer y diciendo que Él lo está haciendo a mi favor o ya lo hizo. Muy importante en las confesiones de fe, verlo a Él haciéndolo a nuestro favor y reconocer que es Él, que no es nuestra fe, porque ese es un problema grave. Poner la fe sobre la fe. La fe se debe de colocar sobre Jesucristo, que Él lo va a hacer, porque en Él es que se dio el nombre por sobre todas las cosas. Y saber que así como el Espíritu de Dios estuvo en Jesús para que Él pudiera hacer, ahora el mismo Espíritu es la garantía de que tenemos, de que Jesús lo va a hacer en nosotros, porque el mismo Espíritu está ahí. Y entonces lo que creemos, cuando lo hablemos, se va a dar. Que eso es lo que vemos aquí con el rey David. Mira esto.
Estamos en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 44. Vamos a tomar desde ahí. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y mira lo que te estaba comentando ahora mismo. David no dijo: yo ahora sí, con la onda y la piedra con que maté al oso y maté al león, porque hay gente que anda viviendo de lo que Dios hizo atrás. Yo una vez oré por tal persona y se sanó. Yo una vez le pedí al Señor tal cosa y me la dio. No, eso debe ser un testimonio que te aliente para mirar la misma fórmula, actuar hoy. Pero tú no puedes vivir de lo que ya pasó. Lo que ya pasó es historia patria. Lo que necesitamos es lo que Dios va a hacer hoy. En el hoy es que tenemos que estar listos, sabiendo que la misma fórmula que Dios usó antes y que lo que recordamos antes que Dios hizo es por un aliciente para nuestra fe. Pero tenemos que movernos hacia el hoy. Y cuando nos movamos, saber como dice David aquí. Esto es importantísimo. El Señor te entregará hoy en mis manos. Hablarle a tu problema de que Dios lo va a derrotar, que tú lo estás viendo, lo disciernes, lo oyes de la boca de Dios. Ya estás visualizando a Dios acabando con tu problema y ya le estás dando la gloria sin que todavía suceda. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. 2 pasos. Primero te voy a tumbar. Eso es derribar. Y cuando tú caigas al piso, yo voy a ir y te voy a cortar la cabeza. Ahora fíjate esto. Es que esto es una enseñanza tan hermosa. Mira esto. David no tiene espada. David no tiene espada. No quiso llevar la armadura de Saúl porque no la sabía manejar. Ahora, la espada de Saúl debía de ser mucho más pequeña que la espada de Goliat. Sin embargo, David está diciendo: mira, Dios hoy te va a entregar en mis manos y yo te voy a matar. ¿Sabes qué? Primero te voy a derribar y segundo te voy a cortar la cabeza. ¡Wow! El filisteo lo volteó a mirar así. Está loco el muchacho este. ¿Tiene ahí qué? Tiene un palo, que es el callado de las ovejas. Y ahora soltó el palo, pero ¿qué es lo que tiene en la otra mano? 2 cuerditas con un cuerito. Una onda. Este piensa que yo soy un perro que me viene a pegar una pedrada. Mira este. Y ahora me está diciendo que me va a tumbar. Imagínate la pulguita esta. Y me va a tumbar a mí, que soy un gigante. Dice que me va a tumbar y me va a cortar la cabeza. Pero en los pantalones corticos que yo le miro, no le miro que tengo una espada por ningún lado. El hombre miraba a David y dijo: no le veo sino el palo que ya soltó porque va a pelear conmigo. Le veo una onda. ¿Y dónde está la espada con que me va a cortar la cabeza este muchacho? Está hablando que me va... ¿Pero con qué? Porque los hombres de Dios y las mujeres de Dios no cuentan con sus armas. Es precioso saber que el hombre de Dios y la mujer de Dios sabe que cuando salió de la presencia de Dios, Dios va a hacer que las mismas armas de su enemigo sean las mismas que Dios use para destruirlo. Por eso me encanta el Evangelio de Juan, capítulo número 10, versículo número 9, creo. No sé si ya te lo he leído antes, pero eso tiene mucho que ver con esto. Mira esto.
dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, entrará a Jesucristo. Estando allí, él va a recibir una armadura. Estando allí, él va a recibir una milicia. Va a recibir armas para derrotar cosas que en el mundo donde él estaba, lo estaban aprisionando. Dice, y saldrá y hallará pastos. Oye bien, no va a recoger el alimento para su vida en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, Dios va a darle el esquema, la fórmula de cómo hacer que el arma de sus enemigos sea para en contra de sus enemigos, y que cuando esté allí contra ellos, en medio de ellos, él va a extender mesas y va a colocar los mejores manjares. Y aunque el enemigo te rodee, tú vas a sentirte protegido por la mano de Dios. Que es parte del Salmo 23. En la presencia de Él, traemos lo que necesitamos para que aquí en el mundo, quien nos está atacando, quien nos está afligiendo, con su propia arma, lo vamos a destruir, y vamos ahí mismo, en ese mismo lugar, vamos a obtener el alimento para nuestra subsistencia. Goliat no podía mirar eso. Goliat se reía porque no le veía espada. Decía, ¿con qué me va a cortar la cabeza? Pero David no. David dijo, yo le voy a pegar la pedrada. Él se va a caer igual que el oso, igual que el tigre, que el león. Y cuando se caiga como el león y como el oso, yo voy a correr. Y no con el cuchillito que siempre he matado al oso y al león, le voy a dar a este. A este con su propia espada le voy a cortar la cabeza. El filisteo nunca se imaginó que iba a caer. Estaba preparado de tal manera que su armadura, su casco, le permitía sentirse victorioso. Si tú te imaginas cómo es la vestidura de un guerrero de estos, te voy a hacer una pequeña fotografía. Fuera de que estaba cubierto su pectoral, tenía sus brazos cubiertos para que las espadas no pudieran dañarlo, todos sus órganos estaban protegidos. Su espalda era acorazada, sus piernas, las partes vitales, sus rodilleras, sus canilleras, todas protegidas. Su casco, fuera de que le cubría todo el mentón, hacía la figura aquí para no recibir daño. Solo sus ojos estaban visibles, su nariz un poco, porque muchas veces tenían defensa hasta para la nariz, hasta para aquí la boca, para no sufrir daños que le causaran la dentadura en las encías, en los huesos maxilares, ahí daño. Su único espacio era sobre las cejas, a donde entraba el casco. Un espacio mínimo que ya Dios había mirado. Un espacio mínimo en el que ya Dios había preparado a David para el ataque. Él no lo sabía, Dios lo sabía. ¿Cuál era la debilidad de él? ¿Y cuál era el talento, la actitud que Dios había colocado con ese don a David? Capaz de derribar al oso y al león con una piedra. Me imagino que la única parte donde lo podía derribar al piso era pegarle en medio de la frente tanto al oso como al león. David estaba enseñado a colocar sus piedras entre los dos ojos y sabía que una pedrada ahí lo sentaba de una sola. Y luego era correr a quitar la oveja y matar al oso y matar al león. Él era un experimentado en colocar sus disparos para que de un solo golpe, él lo dijo, yo heriré. Él no dice yo mataré en la primera pedrada al león y al oso. Yo le pego de tal manera que él se cae. Y yo aprovecho ese momento, voy rápidamente, me pongo frente a él, le quito la oveja y saco mi cuchillo y ¡pum! Lo mato. Aún más dice que al oso lo descuartizó con sus manos. ¡Qué bárbaro ese muchacho! Cuando él se para enfrente de él, él ya estaba mirando.
le pego la pedrada en medio de los dos ojos. Y cuando este mastodonte se caiga, yo voy a correr y la espada que él tiene en la mano se la voy a quitar. Y le voy a cortar con su propia espada la cabeza. Y como pesa mucho esa espada, a lo mejor la tengo que coger con las dos manos. Pero cuando yo adelante y yo baje, eso va a ser como un hacha. Un solo guarascazo y adiós cabeza. David ya estaba viendo todo eso. Y no había pasado. Y ya le estaba diciendo a él lo que le iba a pasar. Cuando tú enfrentas tus problemas y le dices a tu problema, tú sabes qué enfermedad, hasta hoy estuviste conmigo. De hoy en adelante te voy a hablar. Mira, hueso, quien te creó a ti fue mi papá del cielo, y en el nombre de Jesús yo tengo autoridad para hablar sobre ti y decir que circule vida por dentro de ti, hueso, que comiences a estirarte, que comiences a coger forma, que el músculo que te cobija coja vigor, que los nervios y los tuétanos se llenen de vida. Comienza a moverte, porque el Dios de la vida está en mí. Estoy creyendo que lo que yo oigo que Dios hace, lo puedo ver, lo puedo creer, y puedo ver a Jesucristo estirando eso. Esa columna que está desviada, que no se mueve, que los discos dicen los médicos que no tienen arreglo, que no hay cirugía posible, que la esclerosis está declarada. Bueno, déjame decirte que todavía tú no has visto. Cuando empieces a mirar a Dios, enderezar esos nervios, colocarlos en su lugar, llevar sus discos a su lugar, en tu cuello, en tu columna, vas a comenzar a caminar. Se van a ir los dolores, aquel oído que no hoy puede escuchar, que dicen los médicos que el tímpano está perdido, que no puedes oír. Atrévete a colocar tu dedo en tu oído y a sentir la vida de Dios que toca tu dedo, porque Dios reconstruye tímpanos. Dios tiene el arma dentro de ti mismo. Ese trabajo que no llega, empieza a visualizarlo, empieza a caminar hacia él. Entiende que Dios va a usar la misma arma del mundo que dice que no hay, y Dios la va a usar para cuando tú llegues te digan sí hay. Y si la puerta se cierra, esa no era el trabajo de Dios. Sigue buscando, porque la puerta de Dios, el garaje de Dios, se va a abrir para bendecirte, y las puertas de los cielos se van a abrir para llenar de bendiciones. Va a haber agua en donde antes no había, donde la sequía te hacía ver todo árido. Dios va a nacer árboles frutales para tu alimento. Dios lo va a hacer, tú tienes que verlo, así como David miraba que cómo caía y cómo le iba a cortar la cabeza. Aún no se había enfrentado y ya lo estaba viendo. Esa es una fe que funciona. Mira lo que dice. El Señor te entregará hoy en mis manos. Capítulo 17, primera de Samuel, versículo 46. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. A mí me impresiona esta fe, porque tengo donde copiar. Esta es una fe mayúscula. Mira esto. Mira, grandulón, no solamente te voy a pegar la pedrada en medio de los ojos, no tengo mucha experiencia. Y después voy a cortar con tu propia espada tu cabeza. No, pero te quedaste cortico. ¿Tú sabes qué? Después de que yo te tumbe a ti, que todo el mundo se ríe y se mofa porque tú eres el fortachón, el que me mete miedo. Después de que te corte la cabeza, voy a inyectarle fuerza a todos mis hermanos, porque van a ver cómo yo creí y el gigante tú moriste. Y vamos a salir detrás de todos ustedes. Tú no lo vas a ver, porque yo te voy a matar. Pero lo que tú dices que vas a hacer con mi cuerpo, nosotros lo vamos a hacer con todo tu ejército. Lo vamos a matar, lo vamos a despedazar, y las aves del cielo, esos 140,000 o 150,000 que hay ahí, se las van a comer. ¿Por qué?
Porque él tenía una fe que no era egoísta, no tenía una fe que estaba pensando en él, no estaba pensando en lo que el rey había prometido, él estaba pensando el plan de Dios, el propósito de Dios. Cuando una fe se mueve tras la carrera, tras el propósito de Dios, tú estás que contra seguro de que Dios lo va a hacer con la dificultad y con todas las que vengan. ¿Por qué? Si tú crees que tú estás pidiendo por tu hogar, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, y tú estás viendo, creyendo, no importa lo que mire, lo terrible, lo dificultoso que esté, tú estás viendo lo que Dios va a hacer. ¿Tú crees que Dios no está en el plan del matrimonio? ¿Quién tú crees que creó el matrimonio? El más interesado en arreglarlo es Dios. Necesita a alguien que se mueva en fe. ¿Tú qué piensas? ¿Que en este tiempo Dios no quiere que la iglesia alcance los medios de comunicación para que la gente que vaya en los carros pueda sintonizar muchas emisoras cristianas? Que cuando tú llegues a ver la porquería del cable que no muestra sino daño y destrucción, así como ahora hay 4 o 5 canales, en vez de 4 o 5 tú puedas encontrar libremente 10, 14, 15, que donde brinque de uno a otro esté la palabra de Dios, esté Dios hablando. Pues quiero decirte que ese tiempo está ahora. La iglesia va a alcanzar los medios de comunicación porque es la voluntad de Dios. Los hombres y las mujeres que lo crean, Dios va a darles una onda y una piedra, y Dios va a darle en su mano la propia arma de los medios para que ellos acaben y destruyan los gigantes que aterrorizan al pueblo de Dios. Ajá. Pero así opera en la vida de nosotros también. David ya estaba hablando de que todos ellos iban a morir en las manos del pueblo de Israel. ¡Tremendo! Mira, y sigue. Y aquí viene lo que me gusta. Porque cuando uno comienza a operar la fe, Dios mete una mano, y cuando Dios mete la mano, la mete con ganas, la mete con poder. Uno ve que es la mano de Dios, porque uno no lo podía hacer. Pero ve la mano de Dios en acción. Y lo que vamos a ver a continuación es la mano de Dios en acción. Mira esto. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada, ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Mira, esto tenemos que, ay Señor, este versículo tiene que tener una claridad tan impresionante en la vida nuestra para poder leer los que siguen a continuación. Porque este versículo es el núcleo, la esencia de toda esta narración del combate entre David y Goliat. Mira lo que dice. Para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza. Quiere decir lo siguiente. David está diciendo, mira, en esta guerra que voy a tener contigo, no es que vamos a ser libres porque yo te corte la cabeza con la espada, o aún si utilizo la lanza para matarte. Porque recuerda que todavía él no había usado ninguna de sus armas, ni su lanza ni su espada. Y entonces David le dice, mira, para que todo el mundo sepa que Dios no va a usar tu lanza ni tu espada para derrotarte, sino que es con el espíritu de Él que hace las cosas. Por eso es que yo siempre recalco, no te sirve con tener mucha información de la Biblia, con estar comprando enseñanzas de todo el mundo, leyendo todos los libros que tú quieras. Si tú no puedes ver la palabra de Dios, si tú no puedes discernir el espíritu que hay en la palabra para poder hacer la palabra, y mirar que no es que porque tú te aferraste a una palabra, si no puedes ver a Dios hacerla, te puede estar aferrado toda la vida. Porque hay que ver a Dios hacerlo, y Él lo va a hacer por su espíritu en el nombre de Jesús.
todo lo que tú creas, que tú veas que Dios lo hace, tienes que ver envuelto el Espíritu con Jesucristo. Si ellos no lo están haciendo, de nada te va a servir. Porque no es que tú hables y Dios haga. Es que en el nombre de Jesús el Espíritu va a hacer. Y David identificó eso muy bien. Y él dijo, para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Quiere decir que el Señor iba a hacer la batalla, David iba a ser el instrumento, pero el Señor en David era el que iba a derrotar a Goliat. David estaba claro, pero súper claro. Y por eso pasaron estos acontecimientos. Mira, sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, quiere decir que si el filisteo se levantó, él cuando comenzó a dar con David lo vio tan pequeño que el filisteo se sentó. Se sentó y todo lo que le dijo a David se lo dijo sentado. Porque era tan pequeñito David y él tan gigante que se le puso al nivel para hacerle burla. Entonces, cuando ya él se sintió muy ofendido, se levantó, se puso en pie para pelear con David. Y David no se aterrorizó cuando ese monstruo se levantó. Mira esto. Cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. No le huyó. Esto es algo importante. Cuando tú tengas un problema, no le huyas al problema. Es la única oportunidad que tienes de ver la mano de Dios. Sé pronto, diligente, sagaz, rápido. Ve a enfrentarlo, a ver qué solución tiene Dios. Encomiéndate a Dios, ve a Dios haciéndolo. Esa es la batalla de Dios, esa es la fe de Dios. Dios va a actuar. Tú tienes que ir pronto a solucionarlo. No dejes que pasen las horas, los días, porque el problema se va a aumentar. Ya no va a ser un gigante, van a ser 2 gigantes. A los 4 días ya no son 2 gigantes, son 4 gigantes. Al mes ya es un ejército de gigantes. Porque no fuiste pronto para ir a combatir al primero. Ahora se levantaron todos. Cuando tú tumbas al primer gigante, todos se callan. Todos se callan. Se levantará otro por allá de pronto, pero estará listo para matarlo. Pero cuando no matas uno, se te vienen todos. Tú no has visto que, dice, la necesidad tiene cara de hambre. Tú tienes una necesidad de algo y te descuidan y ¡pam!, que te llega otra mala noticia. Y entonces te estás lamentando de las 2 cuando ¡pum!, te llegó otra. Y no estás pensando en tapar ese hueco y llevar 4 huecos más con dificultades. Y no sabes qué hacer. Sales de uno y te metes a una peor. Sales de Guatemala para ir a Guatepeor. No, es terrible. Cuando la duda se apodera de ti, tú mismo vas a estar creando cosas malas. Porque la duda trae en sí su castigo. La duda te va a meter en aflicción, pero estar pronto, decidido, saber que Dios está en la jugada, que Dios está con uno, que la mano de uno es la mano de Dios, que el pie de uno es el pie de Dios, que cuando tú miras, Dios mira, que cuando tú oyes, Dios está escuchando, que tu clamor es escuchado, que lo que tú estás visualizando, por cuanto ves a Dios hacerlo, Dios está en eso. Tú sales pronto a enfrentarlo, quieres derrotarlo ya. Tu alabanza, tu oración, tu gratitud es porque Dios lo está haciendo, lo va a hacer y estará en ello. No habrán gigantes que se levanten, aunque se quieren mostrar impresionantes. Tú sabrás que esas armas en la mano de Dios van a ser para ellos mismos. Mira lo que pasa. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. Aquí yo quiero hacer una pausa porque esto es lindísimo. Mira esto.
quiero hacerte notar que la frente es uno de los huesos más fuertes para romper. Estaba mirando anoche y a veces disparos de armas han pegado en la frente y se han desviado. Otros han logrado penetrar la frente. Pero tú le pegas a una persona con un ladrillo en la frente y tú no le abres el hueso. Le sacas un hematoma y le pones una herida, una cortada, pero quebrar el hueso es muy difícil. Romper el hueso. Ahora, con una piedra, no estamos hablando de una roca, ni un ladrillo, ni un martillazo, ni una, cuidado con una mandarria. Una piedra. Pero una piedra en la mano de Dios es un misil. Que eso es lo que te voy a hacer notar aquí. No es el arma con la que tú pelees, es el arma en la mano de Dios que es poderosa. Es un misil. Mira esto. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, no una roca. La lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. Hirió. No lo mató. David lo hirió. O sea, le golpeó tan fuerte con la piedra que lo hirió inmediatamente. Pero me gusta la línea que sigue. Yo estoy leyendo de la Biblia de Estudio Las Américas. Esta narración se cuenta muy parecida en la versión internacional y en otras Biblias. En Dios habla hoy también. Y dice lo siguiente. E hirió al filisteo en la frente. Ahora mira esto. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Primer paso. David coge la piedra. Juágate. La piedra viaja a una velocidad increíble. Recuerda que está siendo impulsada por el poder de Dios. La piedra llega y le pega a David en toda la frente, aquí en medio, porque el casco le tapaba bastante. La piedra hirió al filisteo, pero ¿sabes qué sigue? Dice, y la piedra se hundió. En la herida que había causado el disparo, la piedra empezó a hundirse. ¿Quién hundió la piedra? ¿Quién tú crees que cuando David lanzó la piedra y le pegó en medio de la frente, hizo que la piedra se hundiera como un proyectil poderoso del siglo XXI y rompiera el hueso y entrara? Porque la piedra se hundió. Lo hizo Dios. Porque Dios estaba en la piedra. La actitud de David, el disparo de David, pegó en la frente, pero tan pronto pegó en la frente, la mano de Dios hundió la piedra. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que cuando tú estás enfrente de tu problema y te paras diligentemente a resolverlo, Dios va a sacar la mano y va a quitar el problema, va a hundir el problema hasta el fondo, porque la solución de Dios va a ser penetrada en medio del problema y se va a hundir, porque la mano de Dios estará hundiendo la solución. Pero tuvo que haberse puesto enfrente del problema para poder ir contra él, sabiendo y confiando de que Dios iba a estar en la solución. Cuando David hizo eso, cuando él lanzó la piedra, Dios hizo que la piedra se hundiera en la frente de Goliat. Míralo bien. Observa bien ese versículo. Por eso te decía que había que leer muy bien. Cuando David dijo en el número 47, para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. La actitud de David, lanzar la piedra, pegarla en medio de los dos ojos, donde él siempre había experimentado. ¿Y qué hizo Dios? Hundió la piedra que David lanzó.
Y la piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. El impacto fue tan tremendo que no se fue ni de lado ni para atrás. Ñáquete, para adelante. De frente se fue. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra e hirió al filisteo y lo mató. Mas no había espada en la mano de David. Fíjate esto. ¿Qué dijo David? Que no era ni con lanza ni con espada que Dios iba a ganar. Con una piedra insignificante en la mano de Dios es poderosa. No solamente la piedra salió disparada y pegó en la frente, sino que se hundió. Dios hizo que se hundiera. En ese momento, Dios mató al filisteo. Ajá. ¿Qué tuvo que hacer David? Saber que él era el arma de Dios. Ah, sí, Señor. El talento en la mano de David era el arma de Dios. El talento de tu vida puesto en la mano de Dios es un arma. Tú tienes talento para hacer una cosa y no lo has hecho. Bueno, ese talento en la mano de Dios es un arma poderosa para derribar todo lo que hoy te amuralla y te aprisiona. Todo lo que detiene tu avanzar está delante de ti porque no has colocado tu talento en la mano de Dios, porque igual que David, Dios va a hacer con tu talento un proyectil de destrucción para que las murallas, para que todos aquellos estorbos que no te dejan caminar se derrumben, se destruyan, porque en la mano de Dios es un misil. Y dice la Biblia que David no tenía espada. ¿Qué iba a hacer David? Iba a usar el arma que no alcanzó a usar el enemigo, porque cuando tú colocas tu talento en la mano de Dios, los que se levantan contra ti no van a poder usar sus armas, porque Dios los va a destruir antes, y las mismas armas que ellos querían usar para hacerte daño, tú las vas a usar para prosperar. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, Señor, lo que el enemigo te ha quitado por tiempo, ahora Dios lo va a devolver y lo va a devolver multiplicado. Lo mismo que te quitó, Dios te lo va a volver a dar, pero aumentado. Te va a enseñar a caminar en la sobreabundancia, te va a enseñar a caminar en lo sobrenatural, y los de repente en tu vida van a ser continuos, porque vas a aprender la fórmula de Dios y tu talento en la mano de Dios será un arma de conquista. Lo que tú pensaste es que nunca funcionaba, vas a comenzar a ver que funciona, que Dios lo hace poderoso, lo convierte en un arma de conquista, y entonces las armas con que te querían destruir serán tu prosperidad futura, y en donde no sembraste comenzarás a recoger, y no habrás terminado de sembrar, y ya habrá gente con semilla para volver a colocar en tu terreno, porque siempre el árbol que da sombra es en el que todo el mundo se quiere arrimar. Le tiran piedras al árbol que tiene frutos. Los problemas se llaman pedradas. Pedradas para tumbar los frutos, porque todo el mundo quiere comer de él. Acostúmbrate a que tu talento en la mano de Dios, aunque tú lo veas insignificante, es poderoso. Moisés tenía una vara que ni él mismo le daba valor, pero el Señor hizo de esa vara una arma poderosa hasta para abrir el mar rojo, hasta para que una roca los persiguiera por el desierto y diera agua. ¿Sí? Así es la fe. Mira esto. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo. O sea, él estaba con la cara hacia el piso, que tuvo que haber puesto en su espalda. Tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Esta palabra matar aquí se está refiriendo a la separación de su cabeza de su cuerpo. Se está refiriendo a confirmar de que ya no podría resucitar, a que si se estaba pensando que por la pedrada no estaba muerto, él estaba separando la cabeza como señal de muerte, pero la muerte la había causado ya Dios. Dios mató al enemigo, él mismo lo dijo: Dios va a pelearnos con lanza y con espada. Y la piedra que mató a Goliat, Dios la hundió. Y dice:
y le cortó la cabeza con ella, y cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Mira esto. Siempre va a pasar igual. Cuando tú comienzas a derrumbar tus gigantes, los que te meten miedo, te aterrorizan, los que desordenan tus pensamientos, los que te confunden, los que te llevan a tomar actitudes que no debiste haber tomado o que has tomado mal, y comienzas a caminar a tomarlas correctamente porque te estás basando por la palabra, por el principio de Dios, por lo que Jesucristo hizo en la cruz, por la garantía de que lo va a hacer, de que su Espíritu está en función para hacerlo. Todos los gigantes van a desaparecer de tu vida. ¿Cómo se llamen? Economía, salud, matrimonio, hijos en desorden, falta de un buen trabajo, de que tu empresa funcione, de que llevas tiempo trabajando y no florece, que te parece que se va a la vida y no has hecho nada. Llegó la hora de que coloques tus armas, tus talentos en las manos de Dios, porque Él va a ser una arma nuclear capaz de derribar cualquier argumento que se levante contra el consejo de Dios. Y tú vas a ser el triunfador, así como lo fue David. Porque después él recibió todo. Lo que le había dado, conquistar a Goliat en combate, y sabiendo él que no lo hizo él, sino Dios. De la misma manera, encomienda hoy tu vida para que Dios sea el que haga el combate y el que te saque adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.